Los Ángeles, ciudad de sueños y de sombras. Aquí, la luz y la oscuridad danzan. Llegó una joven, Elisa Lam. Su nombre ahora está grabado en el misterio. Su viaje terminó de repente. En un lugar de mala fama, el Hotel Cecil. Estaba en el centro, alto e imponente. Su historia era un susurro oscuro. Un lugar donde las almas se registraban, pero a veces nunca salían. Elisa buscaba un lugar donde quedarse, y en su lugar encontró una leyenda. Su desaparición sorprendió a muchos, volviéndose una obsesión mundial. Investigadores de Internet buscaron pistas, pero los hechos eran pocos. Las preguntas se acumulaban como piedras. ¿Qué le pasó a Elisa Lam? La ciudad contenía el aliento. El misterio comenzó en silencio. Un reporte de persona desaparecida. Pero esto era diferente. Extraño. Los detalles eran inquietantes. El lugar mismo era un personaje. El Hotel Cecil. Un testigo silencioso. La verdad seguía escondida, oculta en sus pasillos sombríos. El mundo observaba mientras la historia se desarrollaba. Cada nuevo detalle solo hacía el misterio más profundo. El pulso de la ciudad se aceleraba con cada rumor. La leyenda del Hotel Cecil se volvía más oscura. La historia de Elisa se convirtió en un acertijo escalofriante. La línea entre los hechos y el miedo se hizo borrosa, y Los Ángeles, ciudad de luz, quedó en la oscuridad. La sombra apenas comenzaba a extenderse. El Hotel Cecil, nacido en 1924, prometiendo glamour y estilo, pisos de mármol vitrales opulencia, pero el destino tenía otros planes. Hilos más oscuros se tejieron en su estructura. La Gran Depresión golpeó fuerte. El área alrededor del Cecil decayó. Skid Row se expandió. Una cicatriz. El hotel se convirtió en un refugio para el vagabundo, el perdido, el desesperado. Sus pasillos, antes brillantes, se oscurecieron resonando con historias no contadas. La oscuridad se aferraba a sus propias paredes. Una historia manchada de tristeza, sucesos inexplicables y muerte. El Cecil no era solo un edificio, era un depósito de dolor. La esperanza disminuía, las sombras jugaban con la vista. Su reputación creció, no por comodidad, sino por tragedia. Se convirtió en un imán para la desgracia, un escenario silencioso para dramas sombríos. Los lugareños susurraban sobre maldiciones, mala suerte. El Cecil se erguía como un monumento al lado oscuro oculto de la ciudad. Su legado estaba escrito en tragedia. El nombre del hotel se convirtió en una advertencia. Historias de desesperación resonaban por sus pasillos. La oscuridad se podía sentir. Los huéspedes se registraban, pero no todos salían. Los secretos de la ciudad se filtraban en sus paredes. La sombra del Cecil se extendía mucho más allá de sus puertas. Se convirtió en un símbolo de esperanza perdida y un imán para lo misterioso. El pasado del hotel se negaba a permanecer enterrado. Su leyenda solo crecía con el tiempo. El Cecil era un lugar donde las pesadillas parecían reales y donde la línea entre la historia y el horror desaparecía. La oscuridad nunca fue solo un rumor. El libro de huéspedes del Cecil se lee como un quién es quién de la oscuridad. Asesinos en serie caminaron por sus pasillos. Richard Ramírez, el acechador nocturno, se hospedó allí durante su reino de terror. Pagaba $14 la noche, dejando atrás ropa manchada de sangre. Otro depredador se registró. Jack Unterweger, periodista austriaco y asesino. Él también eligió el Cecil en 1991. ¿Acaso el hotel los llamaba? Su oscuridad parecía resonar con ellos. Los suicidios eran trágicamente comunes. Gente saltaba de sus ventanas, sus cuerpos estrellándose contra el pavimento. Otros morían solos en sus cuartos. Sobredosis, muertes inexplicables, enfermedades. El hotel parecía atraer la desesperación. Cada suceso añadía otra capa a su sombría leyenda. El Cecil se convirtió en más que un hotel. Era un referente de lo macabro. Un lugar donde las pesadillas se sentían reales, donde el velo entre los mundos parecía delgado. Sus pasillos guardaban secretos y dolor. El peso de tanta tristeza casi se podía sentir. La reputación del hotel se cimentó en la tragedia. Sus paredes absorbían cada historia. La oscuridad era inevitable. El legado del Cecil estaba escrito con sangre y lágrimas. Su nombre se volvió sinónimo de miedo. El pasado del hotel atormentaba a cada huésped.
La línea entre huésped y fantasma se hacía borrosa. La historia del Cecil estaba lejos de terminar. Cada tragedia alimentaba la leyenda. La sombra del hotel crecía con cada año que pasaba. La oscuridad nunca estaba satisfecha. Las puertas del Cecil seguían abiertas, para cualquiera y para cualquier cosa. Sus secretos esperaban en la oscuridad. ¿Quién era Elisa Lam? Una joven de 21 años, de Columbia Británica, Canadá, brillante, curiosa, aventurera. Le encantaba explorar y escribir. Su blog revelaba sus esperanzas, miedos y sueños. Elisa luchaba con el trastorno bipolar, escribiendo sobre ello abiertamente. Manejaba su condición con medicamentos y conciencia. Este viaje era una aventura en solitario, un recorrido por la costa oeste. California la llamaba, San Diego, Los Ángeles, Santa Cruz. Quería ver el mundo, crecer, experimentar la vida. Viajando sola, buscaba independencia y nuevos horizontes. El Hotel Cecil era solo una parada, o eso pensaba ella. Llegó a Los Ángeles el 26 de enero, se registró en el Hotel Cecil, quizás sin conocer toda su historia, o atraída por sus precios bajos. Tenía un presupuesto limitado, una estudiante buscando experiencia y aventura, pero el Cecil ofrecía algo más, algo oscuro y definitivo. El viaje de Elisa debía ser sobre descubrimiento. En lugar de eso, se convirtió en una historia de advertencia. Su historia conectó con muchos. Era valiente, pero vulnerable. Las sombras de la ciudad se cernieron sobre ella. La historia del hotel se convirtió en su destino. La inocencia de Elisa se encontró con la oscuridad del Cecil. Su aventura terminó en tragedia. La ciudad de Los Ángeles se convirtió en una ciudad de preguntas. Su desaparición atormentaría a Los Ángeles. La historia de Elisa ya no era solo suya. Se convirtió en un símbolo de sueños perdidos y una advertencia sobre lo desconocido. La leyenda del Cecil cobró otra alma. Su recuerdo perdura en cada rincón. La sombra del hotel se hizo más larga. El viaje de Elisa fue truncado, pero su historia nunca sería olvidada. La luz de la ciudad no pudo borrar su misterio. La oscuridad del Cecil la reclamó, y el mundo ya no sería el mismo. Su nombre se convirtió en un acertijo, su destino un eco escalofriante. La ciudad observaba, impotente. La leyenda de Elisa Lam había nacido. Elisa Lam se instaló en el Cecil. Al principio compartió cuarto, pero sus compañeras se quejaron de un comportamiento extraño. La cambiaron a un cuarto privado en el 5º piso, sola. Elisa se mantenía en contacto con sus padres, llamadas diarias, un salvavidas a casa. De repente, las llamadas cesaron. 31 de enero de 2013. El último día que alguien vio a Elisa con vida. Sus padres se desesperaron. Ella nunca perdía una llamada. La reportaron como desaparecida inmediatamente. El Departamento de Policía de Los Ángeles comenzó a registrar el hotel, cuarto por cuarto, pasillo por pasillo, con perros de búsqueda. Revisaron la azotea, áreas cerradas con llave. Ni rastro de Elisa. Había desaparecido, como si el mismo hotel se la hubiera tragado. Los días se convirtieron en semanas, sin rastro, sin pistas, sin nota de rescate. Sus pertenencias seguían en su cuarto, cartera, identificación, teléfono. Una desaparición en el corazón de una ciudad bulliciosa, en un hotel lleno de gente. ¿Cómo puede alguien simplemente desaparecer? La policía estaba desconcertada. La historia del hotel se cernía sobre la investigación. La búsqueda se volvió desesperada. La ciudad observaba, esperando respuestas. El misterio se hacía más profundo con cada día que pasaba. La familia de Elisa se aferraba a la esperanza. El mundo empezó a prestar atención. El caso se convirtió en una sensación mediática. La reputación del hotel se oscureció aún más. La búsqueda de Elisa se convirtió en una carrera contra el tiempo. Las sombras de la ciudad parecían crecer. El silencio del hotel era ensordecedor. El misterio estaba lejos de terminar. El mundo exigía respuestas. La policía siguió adelante, pero el hotel guardaba sus secretos. La desaparición de Elisa se convirtió en leyenda. El corazón de la ciudad anhelaba un cierre. La sombra del Cecil se hizo más profunda. La búsqueda continuó, pero la esperanza se desvanecía. La oscuridad se estaba acercando. Pasaron 2 semanas. Seguía sin haber rastro de Elisa. La policía, desesperada por pistas, publicó un video.
Imágenes de vigilancia del elevador del Cecil, con fecha del 31 de enero. El mundo miraba, hipnotizado y horrorizado. Las imágenes eran profundamente inquietantes, una película muda de puro terror. Elisa entraba al elevador, presionaba múltiples botones. Las puertas se negaban a cerrar. Se asomaba al pasillo, rápido, con miedo. Retrocedía, como si se escondiera de alguien, o de algo. Sus movimientos eran extraños, erráticos. Entraba y salía, moviendo las manos como si hablara con alguien invisible, o quizás con algo no humano. Su angustia era palpable. ¿Era un juego? ¿Una alucinación? Estaba en peligro. El video se hizo viral. Millones lo vieron, analizaron, especularon. Las teorías explotaron en línea. ¿Drogas? Improbable, decían los informes de toxicología. ¿Episodio psicótico? ¿O había alguien justo fuera de cámara? El video no ofrecía respuestas, solo más preguntas. El mundo estaba cautivado. Las imágenes se volvieron infames. Cada cuadro fue analizado minuciosamente. El misterio se hizo más profundo. La leyenda del hotel creció. Los momentos finales de Elisa se convirtieron en una historia de fantasmas digital. El miedo de la ciudad se intensificó. La búsqueda de la verdad se convirtió en una obsesión. El video atormentaba a los espectadores. La sombra del Cecil se extendió en línea. El caso se convirtió en un fenómeno mundial. Las preguntas se multiplicaron. Las respuestas seguían siendo esquivas. La oscuridad persistía. Febrero de 2013, semanas después de la desaparición de Elisa. Los huéspedes del hotel se quejaron. Baja presión de agua, color extraño, sabor raro, olor fétido. Al principio, el personal lo ignoró, pero las quejas aumentaron. El 19 de febrero, un trabajador de mantenimiento revisó los tanques de agua de la azotea. Grandes, cilíndricos, de difícil acceso. Abrió una tapa y encontró el cuerpo de Elisa Lam flotando en el agua turbia. Desnuda, sin vida, su ropa cerca, dentro del tanque. El descubrimiento fue horrible, impactante. La fuente de las quejas de los huéspedes fue revelada. La estudiante desaparecida fue finalmente encontrada. ¿Cómo llegó allí? Los tanques medían más de 2 metros de alto, las tapas eran pesadas, la azotea tenía alarma y acceso restringido. ¿Pudo haber entrado sola? ¿Cerrado la tapa desde adentro? Su muerte fue un final trágico. Pero el misterio solo se hizo más profundo. La oscuridad del hotel parecía absoluta. La ciudad retrocedió horrorizada. La policía enfrentó más preguntas que respuestas. La leyenda del Cecil se volvió más oscura. La tragedia ocupó los titulares de todo el mundo. La reputación del hotel quedó manchada para siempre. El horror de los huéspedes se volvió parte de la historia. La ciudad guardó luto. El mundo exigía respuestas. La investigación se intensificó. Los secretos del hotel parecían no tener fin. El destino de Elisa sorprendió a todos. La sombra del Cecil ahora era mundial. La tragedia no sería olvidada. El corazón de la ciudad se rompió. La oscuridad del hotel quedó expuesta. La búsqueda de la verdad continuó. El misterio estaba lejos de resolverse. El mundo observaba, esperando. La leyenda de Elisa Lam quedó sellada. El forense del condado de Los Ángeles realizó una autopsia completa. El dictamen oficial: ahogamiento accidental. El trastorno bipolar fue mencionado como un factor. Quizás se metió durante un episodio maníaco, buscando refugio o en estado de delirio. Pero muchos no estaban convencidos. La historia oficial se sentía incompleta. ¿Cómo pudo levantar la pesada tapa? ¿Cerrarla desde adentro? No había señales de entrada forzada ni de violencia. Las circunstancias eran extrañas. Se difundieron teorías de asesinato. ¿Hubo alguien más involucrado? ¿Alguien que conociera los secretos del hotel? La policía no encontró pruebas ni sospechosos. El caso se enfrió. Otros susurraban explicaciones más oscuras. Paranormales, sobrenaturales. La reputación maldita del hotel alimentó la especulación. ¿Fue Elisa una víctima del propio hotel? Las teorías se multiplicaron, alimentadas por lo inexplicable. La verdad seguía siendo esquiva. La ciudad se quedó con más preguntas que respuestas. El caso se convirtió en una leyenda urbana moderna. La sombra del hotel creció. El mundo buscaba un significado. El misterio perduró. La oscuridad se negaba a disiparse. La leyenda de Elisa Lam persistió.
27 de mayo de 2025. Más de una década desde aquel frío febrero de 2013. Sin embargo, el caso de Elisa Lam todavía nos atormenta. Una historia de fantasmas moderna, sin resolver y escalofriante. La explicación oficial, muerte accidental, deja demasiados huecos. El video del elevador, la azotea cerrada con llave, la pesada tapa del tanque, detalles que no encajan. Para muchos, el caso está lejos de estar cerrado. La historia de Elisa se convirtió en un símbolo cultural, inspirando documentales, libros, canciones. Los foros en línea todavía analizan cada detalle. Se convirtió en un símbolo de lo desconocido, de la oscuridad en una ciudad de luces. Su rostro, sus momentos finales, están grabados en la memoria colectiva. El Hotel Cecil ha cambiado, renombrado, renovado, intentando deshacerse de su pasado siniestro. Ahora se llama Stay on Main, pero ¿puede un lugar escapar de su historia? Los ecos de Elisa Lam persisten, un recordatorio escalofriante, un signo de interrogación grabado en el corazón de Los Ángeles. Las sombras de la ciudad permanecen. La leyenda perdura. El pasado del hotel nunca está lejos. La historia de Elisa es una advertencia. La oscuridad siempre está esperando. El mundo recuerda. El misterio nunca se resuelve de verdad. La luz de la ciudad no puede borrar la sombra. La leyenda del Cecil sigue viva. El nombre de Elisa está ligado para siempre a lo desconocido. La historia se niega a desvanecerse. Las preguntas persisten. La ciudad escucha en busca de respuestas. La leyenda crece con cada vez que se cuenta. La sombra se extiende. Al mundo solo le queda preguntarse. El misterio perdura. Y la oscuridad permanece.